¿Qué tal, gente? Buenos días, tardes, noches, muchas gracias por verme. En un país con más de 449 muertes confirmadas, más de 5.800 casos confirmados del virus, donde según la OMS ya tenemos el país en Latinoamérica con la tasa de mortalidad más alta ante este virus y que al mismo tiempo la ONU dice que la pandemia pudiera ser la desinformación y no el mismo virus. En donde parece que va a empezar a haber una guerra ahí de poder entre el gobierno, entre los medios y entre las empresas, porque mientras López-Gatell nos dice que el golpe viene en mayo y probablemente se alargue esta contingencia que ya se alargó del 20 al 30 de abril, y que al mismo tiempo nos habla de una guía bioética donde en caso de ser necesario el ver a quién salvas por vernos superados en material y casos de contagio, pues se empiezan a dar parámetros, como bien critican muchos, poco éticos, de salvar a un joven sobre adultos, de alguien más sano que menos, para pronto quien tenga mayor probabilidad de vida, y que al mismo tiempo las empresas se van en contra de Gatell porque dicen, ahorita ya tenemos 350,000 casos de desempleo y si esto se alarga hasta mayo tendrá que responder el gobierno, y le echan muchas empresas la culpa a López-Gatell por 1,000,000 de desempleos al menos, y eso ya lo dijo la Concamín, o sea, ya está echando culpas a López-Gatell. Entonces es interesante cómo se empieza a dar esta guerra de poder por salvar la economía, vidas, es un problema, y mientras todo esto pasa, miles de estudiantes siguen parados, siguen a la expectativa si se pierde o no su semestre, su ciclo escolar, y Esteban Moctezuma recientemente dice, no, el ciclo escolar, el semestre no se pierde y ya hay fecha para regresar a clases. Quédate conmigo, te explico qué y cómo va a ser esto. Gracias. Vale, pues como te dije, Esteban Moctezuma nos dice el 20 de abril es el día en que se regresa a las labores escolares, pero no de manera presencial. No somos Dinamarca, no estamos en las condiciones, no tenemos la capacidad de ya volver a las aulas, y nos dice será a través del programa Aprende en Casa. Un programa que dice se reanuda, la verdad yo ni siquiera sé cuándo inició de manera formal, y está bien. A mí realmente se me hace un poco irónico, me da un poco de tristeza, no lo sé realmente qué sentir, porque yo entiendo que es su chamba, él tiene que dar una propuesta, algo que nos impida quedarnos solo parados, ya lo sé, y está muy bien por parte del señor Moctezuma, tiene que proponer algo, pero la realidad es que México no está en condiciones para poder echar a andar su educación a través de las telecomunicaciones, no tenemos acceso a las TICs, no tenemos esa capacidad de infraestructura. ¿Y por qué? Nosotros podemos ver que la OMS nos dice, lávate las manos. Bueno, en México ni siquiera tenemos acceso garantizado en todo el país al agua, que nos garantiza que vamos a tener acceso a las telecomunicaciones mínimamente necesarias para poder entrar a este sistema o a este método de aprende en casa. Te lo digo a través de los datos del INEGI y por qué creo yo es insuficiente esto. Según el INEGI, hay más de 18 millones de hogares que tienen acceso a Internet y hay aproximadamente 74 millones de usuarios. Es una estadística muy buena si consideramos somos aproximadamente 127 millones de mexicanos, pues 70 y tantos millones son muy buenos. Pero es una estadística engañosa porque podríamos pensar que en una clase alta, en un hogar de una clase alta, 4 o 6 elementos que conformen esta familia, todos tienen acceso a un celular, quizá todos tengan acceso a una laptop. Seguramente las 3, 4, 6 pantallas que hay en la casa son Smart TV, tienen acceso a Internet, tienen 1 o 2 servicios de Internet contratados. Entonces es muy engañoso, mientras un hogar tiene demasiados usuarios, hay hogares que no tienen ni siquiera uno. Entonces vámonos a datos generales y porcentuales del INEGI. El INEGI nos hace un total de hogares y de ese 100% nos dice cuántos tienen acceso a estas tecnologías, ¿ok? Datos de abril del 2019. Según el INEGI, hogares con computadoras son 44.3%, con hogares con conexión a Internet 56.4%, que creo yo es un porcentaje muy bueno y bastante alto. Hogares con acceso a televisión 92.5%, altísimo y no me sorprende. Acceso a televisión de paga 45.9%. Hasta aquí las estadísticas son buenas, ¿ok? Pero no nos garantizan todavía estos medios o las condiciones básicas para entrar a este programa de Aprende en Casa, ¿ok?
Siguiente estadística, nos dice que usuarios con computadora que sean mayores a 6 años, o sea, la gente que ya está estudiando o en edad de estudiar, es un 43%. Los hogares que tienen acceso a una computadora y tienen acceso a celular en esas mismas condiciones de más de 6 años, 75.4%. Este último dato de 75.4 se me hace altísimo, pero la realidad es que tener un celular no nos garantiza que sea bien usado, ni que sea un celular que pueda dar las condiciones para poder estudiar adecuadamente en línea. Esa es la realidad. Siguiente, usuarios con acceso a Internet, o sea, hogares que tienen usuarios con acceso a Internet con más de 6 años, igual, gente que ya está en condiciones de estudiar o en edad de estudiar, es un 70%. Es un porcentaje altísimo para un país tercermundista o un país en vías de desarrollo, pero la realidad es que contar con Internet no nos garantiza al mismo tiempo poder hacer un cruce de las otras herramientas, una computadora, ni siquiera un celular de una gama media o alta. La realidad es que para estudiar en línea se requiere una computadora con una velocidad de Internet pues de mediana a buena y una computadora de una gama medianona cuando menos. Entonces nos habla de estadísticas que no nos garantizan las condiciones para estudiar. Y finalmente, este dato es muy importante según yo, usuarios con computadora como herramienta escolar de más de 6 años. El total de los hogares es de un 44.6%. O sea, menos de la mitad de los hogares en México tienen acceso a una computadora y que realmente la ocupan para cuestiones escolares. O sea, ese 70%, esos casi 50% se vienen abajo cuando nos damos cuenta que las condiciones, primero, no están garantizadas para el 100%, y segundo, que el tener los medios por cuestiones culturales no nos garantiza que esta gente dedique todos sus recursos a estudiar. Si estudiar en el aula, si educar a alguien en el aula es difícil, estudiar o tratar de educarlo en su casa con todas las condiciones que pueda tener o no, y las condiciones sociales que se vivan en casa, dificulta la situación. Entonces, aunque yo entiendo que es una buena postura, es una propuesta correcta, yo no critico la propuesta de Esteban Moctezuma. A mí me preocupa que México no tenga las condiciones en infraestructura y en cultura para poder proveer cultura, educación al 100% de los niños, de los estudiantes que deberían ahorita tener clases en un aula. Entonces, aunque esta propuesta suena bien en un inicio, creo yo es alarmante, porque así, grosso modo, con las estadísticas que yo te di, que son oficiales, que nos las está dando el INEGI, tú las puedes consultar, para pronto es una propuesta para solo la mitad de los mexicanos que están en condiciones, en edad o que ya estaban estudiando. ¿Y la otra mitad qué? La otra mitad que también quiere estudiar, la otra mitad que tenía las condiciones para estudiar, el potencial para estudiar, ¿dónde lo dejamos? Yo entiendo que a veces hablaremos de solidaridad y que mi casa es tu casa, mi internet es tu internet y mi computadora tu computadora. Yo creo que con el temor que tiene la gente a infectarse, muchos que son solidarios ahorita no lo van a hacer. Yo no me he visto en esas condiciones de ver a alguien que no tenga acceso a eso, afortunadamente, pero yo estoy seguro que más de uno, pudiendo ser, no va a querer por miedo a esto. Entonces, esta política deja a muchos jóvenes, niños y gente mayor que esté estudiando fuera de posibilidades. Es una política, no sé si llamarla selectiva, no sé si llamarla elitista, pero es una política que no alcanza a ver el daño que le hace a ese otro 50% que estamos dejando de lado. Naturalmente, yo creo que no se puede perder el ciclo escolar, que no se va a perder el semestre por condiciones ajenas a nosotros. Estamos también en una educación globalizada, pero sí es preocupante qué va a pasar con esa otra mitad que quiere y desafortunadamente no puede estudiar, ¿ok? Por favor, házmelo saber si tú crees que este enfoque es incorrecto, si tú aplaudes en su totalidad esta política. Pues yo insisto una vez más, no es nada en contra del gobierno. La política de Esteban es correcta porque él tiene que proponer algo, pero desafortunadamente nos tendrían que dar una política lateral a esta, que vaya de la mano de esta, para poder darles condiciones a aquellos que no se les están dando y que naturalmente no los tienen. Y no me meto en el problema de qué pasa con aquellos que el lugar más cómodo, más sano y más seguro era la escuela. No me meto ese problema, que es otro problema muy grave. Simplemente cómo estamos privando de educación a gente que no quiere ser privada y estamos privando algo que es universal. ¿Ok? Pues gracias, bonita noche, ojalá
que esto se mejore y que pronto nos caiga otra política que pueda sanar un poquito este problema. Muchísimas gracias, buenas noches.